Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy la cosa va de autohomenajes, de momentos egocéntricos, pero a la vez divertidos. Esos momentos en que los dibujantes o los guionistas se meten en las historias que están contando. Allá vamos. Al principio, cuando se me ocurrió este tema, un poco así en plan anecdótico, un poco cajón desastre, una cosa así, nada especialmente didáctica, sino más bien pura diversión, pues no creí que me llegaran a salir tantos ejemplos. Así que al final he decidido como restringirlo solo a cómic americano para no enredarme demasiado y apenas tocar temas autobiográficos, ¿no? Porque si entramos ya en autobiografía ya la cosa ya es un desmadre. En fin, si nos metemos en cómic americano, yo creo que el primer ejemplo sería la historia de Wally Wood, My World, que se publicó en el Weird Science 22, esto un reprint evidentemente, que es una de estas historias míticas del cómic americano y que incluso él después hizo una parodia y que ha sido también parodiada 1000 veces, en fin, una historia maravillosa, pero que acababa con la aparición de Wally Wood como uno de los personajes de la historia y revelándose como el narrador de la historia y todo esto, ¿no? Después, si entramos en cómic más o menos underground, o sea, por ejemplo, Robert Crumb, o sea, os enseño este por poner un ejemplo, ha hecho montones de historias sobre cosas que le han pasado a él, o fantasías suyas, o cosas que se ha inventado y que se ha puesto él mismo como personaje para echarse una risa, supongo, ¿no? En fin, este es también un super clásico de apariciones en su obra. Esto ha hecho que también mucha gente underground o que puede seguir un poco esta línea, pues han acabado contando historias autobiográficas y donde ellos han sido personajes, los personajes principales de la historia, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este tomito del Playboy de Chester Brown. Esto es de cuando se hicieron unas ediciones que si te lo pedías te mandaban una lámina firmadita y numerada y tal, que siempre era una forma de mover el género y que yo me tiré de cabeza. Entonces, claro, no solo aparece en los cómics de Chester Brown él, sino también sus colegas Seth y Joe Matt, ¿no? Joe Matt también tiene mucha obra autobiográfica y donde también aparecen Chester Brown y Seth, aparte del mismo, claro. En fin, en otro orden de cosas, también, otro que también aparece en sus obras más didácticas sería Scott McCloud, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Reinventing Comics, pero bueno, en sus cómics de análisis del medio, pues aparece él mismo como el narrador de la historia. En plan autobiográfico, así también para acabar rápidamente, así unas pinceladas, creo que tienen bastante gracia estas obras que voy a comentar ahora. Uno es el Autobiographics, que se publicó aquí en España por Glenat hace años. Y que, bueno, que esto incluye historias de Frank Miller, historias de Will Eisner, historias de Matt Wagner, de Sergio Aragonés, en fin, Stan Sakai, Eddie Campbell, Fabio Moon y Gabriel Ba, Jason Lutz, William Stout, etcétera, 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 ¿no? No es que estas historias sean todas especialmente memorables, algunas tienen su interés, otras son bastante olvidables, otras son una marcianada. A mí, por ejemplo, me encanta la de Matt Wagner contándonos cómo se hace un plato de cocina porque lo que le mola realmente es cocinar. En fin, esto tiene bastante gracia. Pero bueno, poder ver a Frank Miller como se dibuja él mismo durante el rodaje, en su aparición, en su cameo en la película de Daredevil, bueno, pues tiene un cierto interés, ¿no? Después están esos dos cómics, Occupational Hazard, son 2 números, o sea, lo que vendría a ser riesgos relacionados con el trabajo, donde hay un montón de autores que cuentan anécdotas que les han pasado y que tiene la gracia por los guionistas, porque los dibujantes son bastante terribles todos, es bastante doloroso de ver. Una lástima que una cosa que se hace para recaudar pasta para el Comic Book Legal Defense Fund, pues que tenga
un nivel gráfico tan pobretón, ¿no? En estas historias, aparte de que el dibujo es bastante mediocre, por no decir malo, en la mayoría de historias, sí que tiene gracia algunas de las anécdotas que se cuentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, J.H. Williams cuenta la historia de un tarado que lo perseguía en una convención preguntándole cómo podía conseguir los poderes de Superman y ante el horror del pobre J.H. Williams. Eric Larsen cuenta como lo que sentía cuando se encontraba con gente como Chris Claremont o Steranko y le preguntaban por sus primeros números de Savage Dragon, que lo habían leído, lo que les había parecido, cosas así. O hay, por ejemplo, Mike Baron cuenta cómo se encontró con Mr. T para hacer un cómic y cómo vio que Mr. T estaba un poco desesperado por recuperar un poco la fama. Cosas un poco de este estilo, ¿no? Tal vez a mí la que más me gusta posiblemente sea la que está mejor dibujada, además, que es una donde Matt Wagner explica cómo había un chalao que se hacía pasar por él y se dedicaba a enviar cartas a editoriales insultándolos y diciendo barbaridades y enviando unas muestras horribles como si fuera él. Afortunadamente las editoriales más o menos lo sabían, lo que pasa es que al final el tío este se dedicó a insultar a políticos, apareció el FBI. Y al final parece que el tío este desapareció un poco de la vida de Matt Wagner para su tranquilidad, ¿no? Esta tal vez sea la historia que está mejor desarrollada y mejor llevada. Pero bueno, hay otras que también tienen bastante gracieta, ¿no? O sea, hay una historia sobre cómo Walter Simonson estaba en una heladería y regalaban un helado a quien supiera el nombre del martillo de Tori. Evidentemente, él lo supo a la primera. O hay una historia que también es bastante bonita en que Fred Hembeck tenía pasión por la obra de Steve Ditko y cómo casi lo conoció en las oficinas de DC, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de todo. Hay también una historia de Mark Waid en el que explica que pidió espacio en las viñetas porque iba a haber muchos globos y globos de bocadillos y el dibujante lo dibujó literalmente globos en todas las viñetas para su horror, fascinación y diversión, ¿no? Bueno, en fin, es una curiosidad de las muchas que hay en este estilo. Pero más allá de autobiografías, hoy me gustaría hablar de autores que se meten, ya sea como personajes secundarios o como un cameo, dentro de obras más tradicionales, ¿no? Yo creo que hay un punto de aparte en este tipo de apariciones que fue el Fantastic Four número 10, ¿no? El regreso del Dr. Mordant, donde Stan Lee y Jack Kirby aparecían como dos de los secundarios de esa historia. Jack Kirby y Stan Lee volverían a aparecer en los Juegos Fantásticos en el tercer anual. Este número donde se casaban dos de los miembros de los Juegos Fantásticos, Reed Richards y Sue Storm, Sue Richards. Y donde aparecían aquí un montón de personajes, de invitados, supervillanos, superhéroes, había un montón de héroes. Pero Stan Lee y Jack Kirby se reservaron la aparición final cuando ellos intentaban ir a la boda y no les dejaban acceder y los echaba Nick Furia y tal, ¿no? Bueno, era un momento bastante simpático. Esto hizo que desde entonces hubiera más apariciones de este estilo, ¿no? Aunque muchas de ellas se reservaban como elementos humorísticos para anuales. Por ejemplo, en el primer anual de Amazing Spider-Man, pues había una historia donde aparecían Stan Lee y Jack Kirby explicando un poco cómo se hacían las historias y tal y cual. Que era un poco también lo que pasaba en el primer anual de Daredevil, ¿no? Donde también había un encuentro entre Jim Collan y Stan Lee y discutían qué eran lo que iban a hacer, lo que no iban a hacer y bla bla bla. Aunque con bastante sorna, donde Stan Lee parecía que no hacía absolutamente nada y Jim Collan lo tenía que hacer todo a partir de una sinopsis y bueno, este tipo de cosas que a la gente le gusta discutir tanto en la actualidad, ¿no? Bueno, siguiendo con Stan Lee después tendría una colección que sería esta. Esto es una edición británica. No sé si el tamaño del paperback americano era igual o no, porque esto es más grande que un comic book normal. Que fueron una serie de especiales, el Stanley Meets, donde se encontraba con Spider-Man, se encontraba con Silver Surfer, con el Doctor Extraño, con historias dibujadas por Salvador La Roca o Alan Davis o varios autores y un buen nivel, ¿no? Este tipo de cosas pues tiene bastante gracia, sobre todo porque evidentemente esto no es una cosa excesivamente seria, sino que es un cómic bastante festivo, ¿no?
Jack Kirby, por su parte, también tendría su momento de aparecer ya a cara descubierta, que sería en uno de los tomos de What If, en una de las historias de What If, y aquí este trade paperback, donde él escribía y dibujaba una historia donde se contaba que qué hubiera pasado si los miembros del bullpen original hubieran sido los Cuatro Fantásticos, ¿no? Entonces tenemos a Jack Kirby como la Cosa, Stan Lee como Mr. Fantástico, Flo Steinberg allí como la Chica Invisible y tal, ¿no? En fin, también no es una historia que vaya a romper moldes, pero que como curiosidad pues tiene bastante interés, ¿no? No os penséis que en DC se quedaron con los brazos cruzados. También a ellos les gustó el rollo este de aparecer en las historias, porque le daba bastante vidilla, ¿no? Posiblemente una de las primeras apariciones sería esta, el Flash 179, que fue un poco la primera aparición de Tierra Prima, ¿no? Nuestro mundo, el mundo sin superhéroes. En esta historia, Flash, por una serie de circunstancias, acababa viajando entre dimensiones, venía a la nuestra y acudía a las oficinas de DC, donde conocía a Julius Schwartz, el editor de la colección, que le ayudaba a poder volver a su mundo, ¿no? Era una historia que tenía bastante gracia, y esto hizo que este concepto pues, se utilizase en otras historias, ¿no? Por ejemplo, este número posterior de Flash, 228, que es un número por el que tengo bastante cariño, porque lo leí en su momento en Novaro, en la edición de Novaro, y me impactó bastante el concepto este, ya que la historia narra como Cary Bates, guionista de la colección, viaja al mundo de Flash, ¿no? Y ayuda a Flash a vencer al villano con el que se está enfrentando en ese momento, ¿no? Otras apariciones así, un poco, llámalo Tierra Prima, llámalo lo que sea, sería esta, que sería una historia de Batmito, que aparecía en este número de Batman Family, y donde acababa pasando el editor Al Milgrom, pero también el guionista Bob Rozakis, el dibujante Michael Golden, el colorista, etcétera, etcétera. Ahí aparecía todo el equipo en pleno intentando solucionar un problema con Batmito, ¿no? Ahí está otra historia, este número, el 411, de Superman, que esto es una historia donde Julius Schwartz se encuentra con Superman, y que fue una historia para celebrar los 70 años de Julius Schwartz. Julius Schwartz era el editor, y a su espalda Bob Rozakis, Paul Levitz, Kurt Swan, toda una serie de autores y miembros de DC, a su espalda hicieron un número de Superman que fue el que colaron en mitad de una saga que estaba en curso, sin que lo supiera Julius Schwartz, para felicitarle por sus 70 años, ¿no? Y de hecho después el original de esta portada se lo regalaron, firmado por todo el mundo, etcétera, etcétera. Creo que el original después ha acabado subastado después de la muerte de Schwartz, y bueno, solo por la firma ya era curioso de ver, ¿no? También, así en plan Terra Prima, hay este anual, el anual 10, que la historia principal es una historia más tradicional, dibujada por Alex Todd, preciosa, así como bastante memorable, pero de complemento hay una historia donde Kurt Swan, el dibujante durante décadas de Superman, acababa viajando al mundo de Superman y al universo DC, y tenía un encuentro con él con resultados bastante favorables para su relación laboral, ¿no? De todas formas, el momento así, en plan, montones de autores apareciendo en un sitio, no solo los autores del cómic, sino otro más, sería este, el Superman Mohamed Ali, porque claro, tenía esta portada doble, enorme, donde había un montón de autores. No solo aparecía aquí Neil Adams, el autor de la portada, con su mujer y sus dos hijos, y aparecía Dick Giordano, y aparecía Denny O'Neil, sino que ahí aparecía Howard Chaykin y 40.000 más, ¿no? Aparecían famosos también, evidentemente, pero estaba también Wallace Wood, Walter Simonson, Alan Bass, pero también, ya te digo, famosos tipo Frank Sinatra, Kirk Callan. Bueno, que al final había una especie como de quién es quién para que te situases, ¿no? Por cierto, que hay un personaje que hay por aquí en primera fila que no está señalado y que siempre he sospechado que era Stan Lee, que lo metieron así un poco de rondón. Pero bueno, ya veremos. Pero no solo iba a ser Stan Lee y sus colaboradores los que jugasen a esto de aparecer en los cómics. Y pronto empezaría a venir toda una generación que haría lo mismo, ¿no?
por ejemplo, Roy Thomas. Roy Thomas lo haría de una forma bastante ingeniosa, que sería aprovechar el Halloween que se celebraba en Goodmont para contar historias donde los autores iban a Goodmont, al carnaval este que se montaba y tal, que montaba Tom Fagan, que era una especie de como mini convención, y donde le permitía jugar con apariciones también de personajes de la distinguida competencia y cosas de estas. Esto lo haría en un número de Vengadores, en el número 83, una historia con las Valkyria y heroínas del momento y los amos del mal, etcétera. Entonces metería allí todo este tipo de personajes y donde aparecería él, claro. Y también lo haría en este número, que sería Marvel Future, segunda aparición de los Defensores, donde también aparecería él por ahí en medio con su mujer en esos momentos, ¿no? Lo de Goodmont lo utilizarían también, como ya comenté en un vídeo anterior, hablando de crossovers así un poco extraños. Len Wein, guionista de este número de la Justice League, el 102. Steve Englehart, guionista de este número de Amazing Adventures, protagonizado por La Bestia. Y Jerry Conway, guionista de este número de Thor, el 207. Estos son historias dibujadas por Don Buscema, Mary Severin y Dick Dillon, ¿no? Pero bueno, aquí también aparecían, pues claro, estos dibujantes, más sus parejas y tal. Len Wein, por ejemplo, también aparecería en un número de Iron Man que escribió y que también editaba. Hacía una aparición más o menos importante en el principio de la historia. Y Englehart, por ejemplo, también aparecería en el inicio de un número de los primeros números de Shang-Chi, ¿no? De Master of Kung Fu, junto a Jim Starlin y Al Milgrom. Pero no como él mismo, sino dando su aspecto a unos matones, a unos atracadores que tenían la mala idea de intentar atracar a Shang-Chi, que recibían más palos que una estera, ¿no? Pero esto sigue, es decir, van pasando los años y van saliendo más apariciones. Por ejemplo, este número, Batman 237, La Noche del Segador, una de las historias así más recordadas de Neil Adams, y que estaba basada en una idea de Bernie Wrightson. Entonces Neil Adams hace que uno de los personajes sea Bernie Wrightson, el generador de la historia, ¿no? Bernie Wrightson también aparecería en la historia principal de este número, The Chamber of Darkness, que era, bueno, una historia así de terror y tal, junto a una serie de reediciones. Y en ese momento las historias en plan cortas de terror, Chamber of Darkness y varios títulos que hubo en ese momento, todas tenían un poco el mismo esquema. En lugar de tener el típico presentador tipo Creepy o los personajes de la EC o cosas de estas, eran los dibujantes los que presentaban un poco la historia, ¿no? A veces se dibujaban ellos mismos y a veces, por ejemplo, los dibujaba Mary Severin, ¿no? Porque si hay una historia de Barry Windsor Smith, que la caricatura era de Mary Severin porque se ve que el tío pasó de dibujarse o encontraron que no se parecía, yo qué sé, o no sabía hacer caricaturas este hombre, yo qué sé. Bernie Wrightson también aparecería en esta portada, el Marvel Chillers 3. Esto es una portada de Howard Chaykin, que se dibuja a sí mismo en esa portada, pero donde también aparece Bernie Wrightson, ¿no? Que eran colegas era colega de él. Chaykin ha aparecido también en más ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en este número de Solo, esto eran varias historias cortas, la colección era una colección muy interesante, pero que no tuvo mucha vida, donde habían historias cortas siempre dibujadas por el mismo dibujante, ¿no? Y donde la única conexión es que al menos una de las historias tuviera alguno de los personajes heroicos del universo DC. Bueno, pues en este número Chaykin pues cuenta una historia de guerra, una historia de ciencia ficción, una historia no sé qué, y al final aparece una historia donde aparece él explicando un poco su relación con los cómics, la importancia de la EC, y donde uno entiende al final que lo que está haciendo es hacer un homenaje a los cómics de la EC, explicando un poco, tocando un poco cada uno de los géneros, ¿no? Excepto el de terror, porque como explica en la última historia, él con el terror tiene problemas y no acaba de sintonizar muy bien, ¿no? En el Marvel Comics 1001, que sería esto es una portada desplegable, pero bueno, no la enseño, había historias de una página y todo bastante desperdigado, ¿no? Pero bueno, la página que hace Chaykin tiene gracia en el sentido de que habla de Monarch Star Stalker, un personaje que hizo para Marvel Premiere,
y que donde él explica cómo este personaje, aunque solo tuviera esta aparición contada, sí que él ha visto que tuvo un interés en una generación que aún se lo recuerda, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ese número firmado por él porque es un número que a mí me gustó especialmente cuando lo leí en su momento, ¿no? Y allí también explica cómo su aparición en una de las películas de Disney, pues de forma inesperada, pues al menos a él le hizo bastante gracia encontrárselo, ¿no? Chaikin también aparece en la segunda parte de Hey Kids Comics, no con su nombre, pero uno ve claramente quién es él y creo que es bastante asumido y él no lo niega en absoluto. Aparte de que esto también es una especie de ampliación de la última historia esta que os decía de Solo, ¿no? Porque el tema principal de esta segunda parte es la influencia de los cómics de la EC en una generación de autores, ¿no? Y más. Marv Wolfman y Sal Buscema en Nova. Esto es un trade paperback. Pues en el número 5, Marv Wolfman y Sal Buscema aparecían por ahí en medio, encontrándose con Nova y hablando con él. Sal Buscema comentando, corrigiendo a Nova cómo tenía que pronunciar su apellido, comentando que era más bajito de lo que se pensaban. Aparecía por allí a Archie Goodwin dudoso sobre qué apodo como el que se empleaban ahí en Marvel en la época debería utilizarse, haciendo un poco de choteo sobre el cambio de editores en jefe que había en esas épocas. En fin, era una aparición un poco para entendidos casi, pero que tenía también bastante gracia, ¿no? De todas formas, hay dos autores que han tenido bastante querencia por aparecer en sus cómics, ¿no? Que serían George Pérez y John Byrne. En fin, de Pérez, por ejemplo, hay bastantes apariciones y tienen tienen su aquel, ¿no? La primera sería aquí, en el número 19 de Deadly Hands of Kung Fu. Primera aparición del Tigre Blanco, disolución de los Hijos del Tigre, y la historia empezaba con George Pérez y Bill Mantlo paseando por la calle y discutiendo sobre artes marciales, cómics y cosas de este estilo, ¿no? George Pérez diciendo por qué me tiene que tocar siempre trabajar con guionistas chalaos y, en fin, un divertimento. Además es curioso ver a George Pérez sin barba. Hubo después un número, el Fantastic Four 176. Yo aquí a mano tengo un número de Fantastic Four donde se reimprimió. Que era una historia que también, aquí cuando se publicó en España, también la gente lo recuerda, ¿no? Porque era una historia donde los Cuatro Fantásticos visitaban las oficinas de Marvel, se encontraban a Roy Thomas y George Pérez, autores del cómic, pero también aparecía John Verputen, aparecía Archie Goodwin pensando a ver qué apodo se tenía que poner, donde aparecía, Stan Lee, en fin, 40.000 autores que podían estar pasando por esos momentos por Marvel, ¿no? Entonces tenía un número que estaba especialmente bien logrado. Pérez después, siguiendo con La Cosa y con El Hombre Imposible, que era el responsable de la historia esta, hizo este número de Marvel 2-in-1. Que esto era Marvel 2-in-1, era una colección protagonizada por La Cosa y un héroe invitado. En este caso, el héroe invitado era El Hombre Imposible. La cosa iba de... Nunca mejor dicho. La cosa iba de... que iban a una inauguración y por ahí estaban George Pérez y estaban Mark Grunwald y Ralph Macchio, ¿no? También responsables del guión de la historia. Pérez seguiría con esta tendencia cuando se fue a DC. Y en este número de los New Teen Titans, número 30, pues aparecen George Pérez y Marv Wolfman en una viñeta como criminales que se están buscando, ¿no? Pues se busca tal, Marv Wolfman y George Pérez. Y lo está mirando allí el Changeling Beast Boy, ¿no? Y siguiendo con esto, pues este número de Vengadores, donde George Pérez, con una de sus famosas camisas hawaianas, y Kurt Busiek comentaban un poco lo que iba a pasar en ese número, que era la llegada de la bestia, que se encontraba con Wonder Man y que es una pareja que siempre ha tenido bastantes fans y que tiene un cierto cariño entre muchos lectores de superhéroes, ¿no? George Pérez no se dibujaría, pero sí que dibujó la historia de complemento de este número de Astonishing Tales, la primera aparición de Deathlock. Al final de la historia había una historia de 2 páginas donde se contaba cómo nació el personaje y donde aparecían Hugh Moench
y Rick Buckler, los autores del cómic principal, ¿no? Entonces era un poco la presentación del personaje y bueno, aunque no apareciese, pero sí que aparecía Hugh Moynes, que era el guionista de esa historia. Hay que decir también que creo que esta historia fue el primer cómic que dibujó George Pérez y que lo hizo porque era entonces uno de los ayudantes, uno de los miembros del equipo de Rick Buckler. Dejando aparte de George Pérez, el otro gran autor que iba apareciendo con cierta regularidad en sus propios cómics era John Byrne, ¿no? John Byrne empezaría con este número 8 de Iron Fist, Puño de Hierro, donde aparecería se presentó como una víctima de un posible atraco, ¿no? Que acababa siendo salvado por Puño de Hierro y tal. Esto no sería la última aparición de Byrne en esta colección, porque en el último número, en el 15, aparecería en una fiesta junto a Chris Claremont, guionista de la colección, y Dave Cockrum, con quien había colaborado en ese número, ya que Cockrum había hecho las apariciones, dibujos de los X-Men que aparecían en ese número y tal, ¿no? Esto no acabaría, porque claro, se cerró la colección de Iron Fist para juntarlo con la de Power Man. Entonces, tras una saga, en el Power Man 50, volvemos a tener aquí una aparición de Chris Claremont y John Byrne en una fiesta, junto a Jim Shooter, editor de Marvel ya en esos momentos. Vale, pasan los años, John Byrne también vuelve a aparecer en los X-Men, en un número de la primera aparición de los Alpha Flight, y después coge la colección de los Cuatro Fantásticos. Y ahí el hombre no tenía ya muchas manías, ¿no? Por ejemplo, en este número de Marvel Age, pues se hace el homenaje al número 1 de los Cuatro Fantásticos, pero poniéndose él en lugar del monstruo, sin ningún pudor ni ningún problema con el ego. También aparecería en esta portada de este número de los 4F. Después de aquí ya sería el desmadre padre, ya que en el número del mes de los asistentes, que era un momento que en teoría, vamos, yo esto siempre lo he puesto mucho entre comillas, ¿no? Porque vamos, tú no vas a dejar allá a los delante un mes porque tú te vas a San Diego, vamos, esto sabían perfectamente lo que estaban haciendo, vamos, a mí que no me vengan con milongas. Pero bueno, en esta historia, pues John Byrne acaba siendo abducido por el vigilante, se lo lleva a presenciar el juicio de Reed Richards por haber salvado a Galactus y tal. Y John Byrne, pues lo ves allí arriba y abajo y es un poco como la referencia del lector de lo que está pasando, pero en realidad es una excusa de él para dibujarse todo el numerito, ¿no? Y aquí también, este famoso número de Hulka tomando el sol en topless, como la idea venía de una cosa que había pasado con Kevin Nowlan, pues un pin-up que había hecho para Marvel Fanfare y tal. Entonces aquí él se dibujaba en los créditos así quitándose el sombrero para darle las gracias a Kevin Nowlan y tal, ¿no? Esto ya no es que se dibujase Byrne, pero creo que tiene bastante gracia conocer el número 5 de Legends. ¿Por qué? Porque aquí Byrne pegó una puñalada trapera de estas históricas, que fue dibujar a Jim Shooter, con quien había acabado fatal, porque Byrne quería seguir haciendo los 4F a la vez que relanzaba Superman y Shooter no le gustó la idea y lo echó un poco de mala manera. Y aquí lo que hacía Byrne era sacar un personaje que se peleaba con Guy Gardner, que tenía los poderes de Starbrand, el personaje de Shooter creado para la línea No Universo, que había aparecido justo en ese momento, al mismo tiempo que el relanzamiento de Superman de Byrne, y que acababa el hombre bastante mal, ¿no? Se acababa disparando al pie y acababa hecho una porquería, ¿no? Era una forma de vengarse y de pegarle una puñalada a Shooter de una forma bastante poco disimulada y que muchos recordamos porque se vio claramente por dónde iban los tiros, ¿no? Volviendo a Claremont y a Cockrum, hay que decir que Claremont, por ejemplo, ya se había metido en esta historia dibujada por Bob Broderick de Iron Fist, en este número de Marvel Premier, donde se encontraba con Puño de Hierro en Central Park y hablaban, y de hecho
por allí pasaba media Marvel del momento, porque aparecía como un equipo de béisbol que tenían montado los de Marvel, jugando ahí en Central Park, y aparecía Hank Trimpe y 40.000 más, ¿no? Y también hay que decir que Claremont y Cockrum aparecieron en varios números de los primeros X-Men y, bueno, sobre todo hay un número bastante recordado, el 98, donde aparecían también Julius Schwartz, Superman, bueno, Clark Kent, Lois Lane e incluso Jack Kirby y Stan Lee, ¿no? En fin, también son apariciones de estas que iban saliendo por entonces. El número del mes de los asistentes que apareció en los 80, aparte de esta historia de los Cuatro Fantásticos que os comentaba antes, también hizo que aparecieran algunos otros autores, ¿no? Por ejemplo, en la portada del Capitán América de ese mes, pues estaban J.M. de Matteis, estaba Mike Zeck, estaba John Beatty y Mike Carlin, ¿no? O sea, guionista, dibujante, tintador, editor, estaban allí todos, ¿no? Bueno, otros autores por esos años que también aparecerían, por ejemplo, Walter Simonson también aparecería un poco de refilón en uno de los números de Thor, por ejemplo. Pero bueno, iban saliendo muchos autores en esos años, ¿no? Kate Giffen, por ejemplo, en este número, en el número 300 de la Legión de Superhéroes, había como un desplegable a doble página con todos los miembros de la Legión, o sea, un mogollón de personajes, pero por ahí, disimulados, pues se había puesto a él mismo y al guionista de la colección, a Paul Lewis, ¿no? Aparte de meter también a Garfield y a Spider-Man, o sea, en plan, por la patilla total, ¿no? Giffen también se metería en una de las historias de este número, el Ambush Book Nothing Special. Una locura, pero tiene bastante gracia, ¿no? Así, ya en plan más rápido, esta portada de Marvel Age sería una portada hablando de los X-Men de Jim Lee, con Jim Lee dibujando a todos esos personajes, ¿no? Otro de los fundadores de Image también aparecería en este número de Nova, Eric Larsen, explicando una visita de Nova a las oficinas de Marvel y encontrándose con Eric Larsen, que era guionista de la colección, y con Joe Bennett, ¿no? El dibujante de la colección de Nova en esos momentos, aparte de que muchos ahora seguramente se acordarán más del Immortal Hulk reciente y tal, ¿no? Daredevil 8 de la etapa de Marvel Knights. Entonces aquí pues aparecen Joe Quesada, Kevin Smith y Jimmy Palmiotti, ¿no? Por ejemplo. También están los guionistas. Y yo creo que uno de los casos más evidentes y más memorables es Grant Morrison, cuando en Animal Man, al final de su etapa, en los números 25 y 26, aquí ya con foto y todo, se presentaba como el guionista, ¿no? Como el responsable de todo lo que está pasando en la colección y tal y cual, ¿no? Era un rollo metalingüístico que fue bastante sorprendente para la época. Hay que comentar, por si alguien no lo sabe, que Grant Morrison, el escritor, aparecería también en este número del Escuadrón Suicida para morir de una forma bastante salvaje. Yo creo que Ostrander o no se traga a Morrison, o no le gustó la historia, o tenía ganas de tocarle las narices, no lo sé. Otro guionista británico que también aparecería, pues en el 1602, pues en la primera página tenemos a Neil Gaiman y Andy Kubert, pues haciendo un resumen de lo que había pasado en la colección y tal y cual, ¿no? Bueno, más. Peter David. Peter David se nos cuela en el número de la boda de Rick Jones y Marlo de Hulk, y en el número del funeral de Nick Furia, cuando en teoría estaba muerto, pero que ya sabemos lo muerto que está, pues aquí vuelve a aparecer en plan cameo y con camiseta de Star Trek para que se vea que es un Trekkie de toda la vida y tal, ¿no? En los últimos años, pues la cosa supongo que habrá seguido mucho, pero yo en algún momento tengo que acordar el vídeo. Y sí que quería comentar este cómic, que tiene bastante, a mí me parece bastante digno, que es el Dark Knight, que es una historia dibujada por Eduardo Risso y donde Paul Dini, el guionista de televisión y de muchas series de Batman, animadas y no animadas y tal, pues contaba cómo sufrió un asalto, todos los problemas que tuvo y cómo, bueno, su relación con Batman, le ayudó en esos momentos y tal y cual. Y
tono bastante más ligero serían las historias de Kyle Baker, aquí en este tomo, por ejemplo, de The Bakers, donde cuenta historias familiares de él, su mujer, sus hijos y todo esto. No quiero acabar este vídeo sin comentar también algunas apariciones de autores, ¿no?, más cercanos. Concretamente, Carlos Pacheco, en este número, en el número -1 de X-Men, donde aparecía él, aparecía Stan Lee, aparecía Pascual Ferry hablando con el Pato Howard a raíz de que él estaba dibujando un especial del Pato Howard en ese momento y tal, o las de Salvador Larroca y Chris Claremont en estos dos números de X-Men, ¿no? De X-Men, perdón, de los Cuatro Fantásticos, el número 23 y el 27, donde, bueno, pues había los encuentros de Larroca y tal, y con estos personajes tan emblemáticos del universo Marvel. Y en fin, y de momento creo que ya he hablado bastante. Supongo que me habré dejado un montón, pero bueno, esto ya lo dejamos para comentarlo en alguno de los comentarios o en otro vídeo o lo que sea. ¡Salud!